Ya. Bueno, esta es la ayudantía 4 de Fundamentos de Calor y Fluidos, y vamos a abordar segunda ley de la termodinámica y también dispositivos de flujo estacionario. Ya, entonces, como ustedes hablaron en clase, ¿para qué nos sirve el segundo principio de la termodinámica? La segunda ley, ya, nos sirve para predecir dirección de procesos. Por ejemplo, yo me imagino que ustedes vieron en clase el ejemplo de cuando uno pone algo frío en el ambiente. Cuando uno saca algo del refrigerador que está, no sé, pues, a 4 grados y sale al ambiente a 20 grados. ¿Sí? Nosotros en un principio, el calor que se transfiere desde lo que sacamos del refrigerador hacia el ambiente, lo podemos cuantificar con modelos como los que hemos estado estudiando en el curso, y nosotros vamos a decir ya el calor ya se va al ambiente, ¿sí? Pero nosotros sabemos que es así, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la transferencia de calor va desde una menor temperatura, o sea, desde una mayor temperatura a una menor temperatura. Dicho eso, ese proceso igual es lógico, pero de alguna manera la primera ley no nos permite saber cuál es la dirección de estos procesos, ¿cierto? Entonces la segunda ley tiene una de las cosas que nos ayuda a hacer es eso, a predecir en qué dirección se van los procesos. También tenemos que establece condiciones de equilibrio, nos permite determinar cuáles son las mejores prestaciones teóricas, porque como vamos a ver más adelante, nosotros podemos hablar de procesos que son isentrópicos, por ejemplo, que es al final un proceso reversible, ¿sí? O ideal. Es como lo mejor que podemos esperar, ¿ya? Y también nos sirve para evaluar cuantitativamente los factores que impiden alcanzar dicho nivel de prestaciones. Por ejemplo, yo estoy haciendo trabajo con algo y eso se calienta, y porque se calentó, va a tener que transferir calor al ambiente, ¿sí? Entonces va a haber una pérdida asociada. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que, vamos a ir hablando de eso, de qué es lo que es una irreversibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, este segundo principio tiene dos formulaciones. La primera es que es imposible la existencia de un sistema que pueda funcionar de modo que su único efecto sea una transferencia de energía mediante calor de un cuerpo frío a uno caliente, ¿ya? Entonces no puede existir un ciclo de refrigeración sin trabajo externo, por ejemplo. Eh, ya ustedes saben que es un refrigerador, porque es una máquina térmica, y el refrigerador eh, es un ciclo, ¿sí? Es un circuito cerrado, ¿ya? Entonces hay dos cajitas que son intercambiadores de calor. A este le vamos a poner condensador, evaporador, ¿sí? ¿Ya? Y en un principio esto es lo que tenemos, ¿ya? El evaporador es lo que va por dentro del refrigerador, que es lo que retira calor, y el condensador es la parte de atrás donde se expulsa calor al ambiente, ¿ya? Entonces lo que nos está diciendo este principio es que no puedo transferir calor, no puedo transferir calor desde, desde el... O sea, no puedo extraer calor hacia el evaporador, ¿sí? Y después botarlo en el condensador. Por acá tienen que pensar que va circulando el fluido, ¿ya? Sin trabajo externo, ¿ya? Al final yo no... ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener que agregar una máquina, que en este caso es un compresor, que va a hacer trabajo. Bueno, y acá hay una válvula también, una válvula de expansión. Y este es un refrigerador, esos cuatro componentes. Voy a necesitar meterle trabajo, ¿ya? ¿Para qué? Para poder hacer el proceso en la dirección contraria de cómo ocurre naturalmente, que es porque naturalmente lo que pasaría es que el calor fluiría desde afuera hacia el refrigerador, hacia adentro, ¿sí? Entonces yo hago trabajo para retirar el calor del refrigerador hacia afuera, ¿ya? Entonces ese es más o menos el principio de Clausius. Y el de Kelvin-Planck, que nos dice que es imposible construir un sistema que, operando según un ciclo termodinámico, sea de una cantidad neta de trabajo a su entorno mientras recibe energía por transferencia de calor procedente de un reservorio térmico. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un reservorio térmico, ¿ya? Eh, por ejemplo, una termoeléctrica, ¿ya? El primer ejemplo que se me ocurre, ¿ya? En la termoeléctrica, nuevamente, tenemos una caldera
tenemos una caldera, acá tenemos una turbina. Ahí está, la turbina. Esta es la caldera. ¿Ya? Entonces, del reservorio térmico, que en este caso viene siendo la combustión que se realiza para poder calentar agua, por acá circula agua, ¿ya? Lo que hace una termoeléctrica es agua que está a una cierta presión, la calienta hasta un vapor sobrecalentado y eso lo expande en una turbina. Entonces, al pasar el gas por la turbina, el vapor sobrecalentado intercambia energía con un rodete al final, que es un elemento al final de esta turbomáquina. Y eso hace que gire un eje y al final el vapor sale con una menor energía acá a la salida. ¿Ya? Entonces, acá lo que tenemos es que hay una transferencia de calor, ¿sí? Entra calor, y lo que nos está diciendo esto al final es que no puede existir, que esto no va a funcionar a menos de que salga calor del sistema, ¿sí? Entonces acá hay una maquinita térmica también, acá está la caldera, acá hay un condensador, entonces esto va a funcionar solamente si yo estoy rechazando calor acá. ¿Ya? Al final yo no puedo aprovechar el 100% de esta energía térmica para transformarla en trabajo. ¿Ya? Ese es el enunciado de Kelvin Planck. ¿Ya? O sea que al final no podemos tener un 100% de eficiencia en una máquina térmica. ¿Ok? Y ahora, lo importante, esto puede ser medio enredado, pero lo importante al final es que ustedes aprendan a aplicar como este segundo principio para hacer las cosas que se piden, que es como calcular los máximos teóricos, cosas por el estilo, que es lo que vamos a hacer en ayudante. Entonces, yo les nombraba que teníamos procesos irreversibles y irreversibles, ¿ya? Lamentablemente en la vida estamos llenos de reversibilidades, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener esta taza, ¿sí? Y si la deslizo por la mesa, la empujo, en algún momento se va a detener, ¿cierto? ¿Y eso por qué? Es porque hay un roce y parte de la energía que yo le entregué se va a transformar en calor, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que esa energía se fue al ambiente, no la voy a poder recuperar. Si ustedes se ponen en este ejemplo, acá, esto es un plano inclinado, ¿ya? Entonces acá yo tengo una bolita, o una cajita mejor dicho, y la empujo, ¿sí? Si yo la empujo en un principio, sin considerar roce ni nada, sin disipación, esto se va a transformar todo en altura, y después si la dejo caer de vuelta, va a pasar con la misma velocidad con la que venía acá, ¿cierto? Pero yo sé que en la realidad eso no va a ser así. ¿Por qué? Porque es un proceso irreversible, porque hay contacto con las dos superficies y siempre se va a estar disipando calor. ¿Ok? Entonces, el máximo teórico es cuando no se disipa calor, ¿sí? Pero lo más probable es que, como se va a disipar este calor en roce, la cajita va a llegar hasta acá nomás, ¿ya? No va a llegar tan arriba. Y la cosa es que eso está presente en todos los procesos, ¿ya? Entonces acá yo escribí un proceso irreversible. Si una vez que el proceso ha tenido lugar resulta imposible devolver el sistema y todas las partes del entorno a sus respectivos estados iniciales, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? A que cuando la cajita iba con la velocidad v antes de empezar a subir por el plano inclinado, ¿ya? Acá, cuando haya disipado la energía en roce, o sea, acá la velocidad, claro, va a ser cero. Y después cuando haya disipado la energía en roce y todo, cuando esto se devuelva, ¿cachai? Cuando yo intente volver, acá voy a pasar con menos energía cinética. ¿Ya? A eso es lo que me refiero. Siempre va a haber una pérdida en la vida. ¿Ya? Y la segunda ley nos permite saber si un proceso es irreversible o no. ¿Ya? Entonces, las irreversibilidades típicas que tenemos es que la transferencia de calor a través de una diferencia finita de temperatura, la expansión libre de un gas o líquido hasta una presión más baja. Tenemos las reacciones químicas espontáneas, la mezcla espontánea de sustancias con diferente composición o estado, el rozamiento, como les decía acá, o tanto desplazamiento como viscosidad en el seno de un fluido, flujo de corriente a través de una resistencia, que también se va a estar disipando calor, y después yo si le aplico el calor a la resistencia no voy a recuperar el flujo de corriente, una deformación inelástica, en fin, todos los procesos, todas las cosas van teniendo estas irreversibilidades involucradas.
¿ya? Y lo importante es que nosotros, a medida que vamos reconociendo estas irreversibilidades, podemos ir optimizando cómo se comporta nuestro sistema a partir de esta información, ¿ya? Entonces, en base a esto es que nace la entropía. ¿Ya? La entropía es una propiedad termodinámica, ya que mide el grado de organización de un sistema termodinámico. ¿Ya? Y lo interesante de esto es que la entropía, al ser una propiedad de estado, no importa el camino que tenga, ¿sí? No importa el camino que tenga, solo es como energía interna, también, o como la entalpía, que no importa el camino que haya. O sea, yo conociendo el estado final, inicial, puedo determinar qué pasó entre medio por medio de los balances. Entonces, desde el punto de vista ingenieril, esta entropía la vamos a asociar con la irreversibilidad de los procesos termodinámicos. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos para trabajar con la segunda ley, de forma análoga como lo hacemos con la primera ley, es plantear un balance. ¿Ya? Entonces, acá lo importante es que se den cuenta de que ya no tenemos solamente, ya no tenemos solamente lo que entra acá, sino que también tenemos lo que se genera. Ya siempre hay una generación de entropía. Entonces, la entropía generada nos va a indicar cosas. Si la entropía generada es igual a cero, el proceso es reversible. Volvemos acá, tengo la caja, velocidad v. ¿Ya? Entonces llega arriba, vuelve a bajar y pasa con la velocidad v de nuevo. Eso sería el proceso reversible. ¿Ya? Cuando la entropía generada es igual a cero. ¿Ok? Luego tenemos que si es mayor a cero, el proceso es irreversible. ¿Ya? Ya, y este es un indicador, por ejemplo, a mí cuando, no sé, pues yo puedo ir un día a la feria y y no sé, pues puede haber una persona que me esté vendiendo un calefactor y que me diga, no sé, pues que consume tanta energía eléctrica, ¿ya? Y me da muy buena, y tiene una eficiencia muy alta, me da, el calor que transforma, esa energía transformada en calor, no sé, pues me dice algo maravilloso, así como con una cosita chiquitita voy a poder temperar, no sé, pues, toda esta habitación, ¿ya? Entonces, cuando yo hago este balance y me encuentro que la entropía generada es mayor a cero, ¿sí? Es porque eso puede ocurrir en la realidad, ¿sí? Y por otro lado, si es menor a cero, es que el proceso no se puede llevar a cabo, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve. Por eso les decía antes que podemos encontrar las máximas prestaciones, que es esto de acá, nos permite reconocer si algo es posible o no, ¿ya? Si es mayor o menor a cero. Posible o no. Ya, no sé por qué escribí esto. Ya. Luego, ya, entonces, siguiendo con el balance de entropía, entonces, como les decía, tenemos en mente que ahora es entra más genera igual a sale más acumula, ¿ya? Entonces, lo que hay que considerar, ¿qué es lo que puede entrar y salir? Tenemos la transferencia de masa, ¿ya? Que la masa que entra y sale del sistema tiene una entropía asociada a su estado de entrada o salida, ¿ya? Entonces, como antes ustedes calculaban entalpías, ponte tú, ahora también dentro de esas mismas tablas para encontrar entropía, y en el balance de entropía tienen que considerar estas transferencias de masa para dentro y para fuera del sistema, ¿ya? Por otro lado tenemos transferencias de calor, que también pueden entrar y salir del sistema, y las transferencias de calor, esta es la expresión de acá, al final que un diferencial de calor es igual a la temperatura que tenga el cuerpo o el sistema por un delta de entropía. Entonces, si ustedes arreglan esto, pueden decir que la entropía es igual a el calor partido la temperatura, ¿ya? Y acá hay algo muy importante, que esta temperatura es en Kelvin, ¿ya? Esto no funciona, si usted lo pone en Celsius, está malo, ¿ya? Se ocupa siempre, para la entropía, para estos balances siempre se ocupa Kelvin, ¿ya? Como la escala absoluta de temperatura. Ya, y lo otro importante es que en estos balances de entropía nosotros no consideramos el trabajo, ¿ya? El trabajo no produce entropía, ¿ok? Y creo que eso es todo. Ya, y nos falta ver cómo calculamos la entropía según los modelos, ¿ya? Entonces, partimos de esta expresión, ¿ya? Entonces,
para el modelo de gas ideal tenemos que un diferencial de energía interna, como vimos anteriormente, va a ser un calor específico o volumen constante por un delta de temperatura, y además sabemos que esta expresión, que la ley del gas ideal nos dice que la presión por el volumen específico es igual a la constante universal partido por la masa molar por la temperatura. Ojo, esto también es en Kelvin, ¿ya? Entonces, acá, si reemplazamos esto en esto, nos vamos a encontrar con esta expresión de acá, ¿ya? Y esta es la variación de entropía para un gas ideal. Ahora, quiero que se fijen en algo, que acá siempre se escribe en función de variaciones, ¿ya? Siempre en función de variaciones. Y eso tienen que considerarlo al momento de calcular. Ya lo vamos a ver más ratito. Eventualmente, si ustedes no saben cómo hacer esta variación, podrían poner, por ejemplo, un valor de referencia acá, ¿ya? Eso es una opción. Un estado de referencia, que al final sería como decir, ya, esto temperatura ambiente, presión ambiente, ¿ya? A eso me refiero. Y por otro lado tenemos el modelo de sustancia incompresible, ya donde tenemos volumen constante. Entonces este término acá, el dB, es cero, por ende no nos interesa la presión. Y bueno, el diferencial de energía interna lo escribimos como el calor específico por el diferencial de temperatura, y si reemplazamos y integramos esa expresión nos encontramos con la expresión de acá abajo, ¿ya? Entonces esta va a ser una variación de entropía para una sustancia incompresible, ¿ya? Bueno, y para el modelo fluido real, los valores salen de las tablas. Dicho con esta pequeña introducción, espero no fue muy clara, por eso les digo que vean el video, que le den una vuelta más. Igual con los ejercicios yo creo que se va a ir entendiendo más los conceptos. Ya, entonces el primer ejercicio dice una barra de metal de 0,3629 kilogramos, inicialmente a 1056 Kelvin, se saca a un horno y se templa por inmersión en un depósito cerrado, ¿ya? Que contiene 9 kilogramos de agua, inicialmente a 294,4 Kelvin. Ambas sustancias pueden suponerse incompresibles. Entonces, acá nos dicen los valores de calor específico constante son. Ya nos dan los valores de calor específico. Y por último nos dice la transferencia de calor entre el depósito y su entorno puede expresarse, o sea, que es un sistema aislado. Y nos pide determinar la temperatura final alcanzada por la barra de metal y el agua. Y además determinar la cantidad de entropía generada en el proceso. Ya, entonces, cuando nos dicen determinar la temperatura final alcanzada por la barra de metal y el agua, o acá ustedes tienen que recordarse simplemente que esto va a llegar a un equilibrio térmico y aplicar el balance de energía. Y después, para calcular la entropía generada en este proceso, vamos a tener que, para calcular la entropía generada, vamos a tener que aplicar la segunda ley, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear un balance de energía, lo que entra igual a lo que sale más lo que acumula. Acá no entra nada, ni sale nada, ¿ya? Entonces, tenemos que lo que se acumula es igual a cero. Luego, podemos escribir esto. En un principio, tenemos la masa de agua por el calor específico del agua, y tenemos la temperatura 2, que es la temperatura que estamos buscando, la temperatura de equilibrio, y esto menos la temperatura inicial del agua, ¿ya? Y hacemos lo mismo para el metal, ¿ya? Y acá tenemos la temperatura que estamos buscando, ¿ya? Entonces esto, como conocemos todos los datos, es simplemente despejar, ¿ya? No sé si alguien tiene dudas con esto. Más lento, que entra el agua y entra el metal. No, no entra nada, ¿ya? O sea, lo que tienes que pensar acá es lo siguiente. Tenías una caja, ¿ya? Tienes una caja que tiene agua, ¿ya? Y, y en un instante aparece una barra de metal. Aquí lo voy a dibujar con verde, ¿ya? Y, y esta barra de metal tiene una temperatura 1, de metal 1, y el agua tiene una temperatura inicial, de agua 1, ¿ya? Y ahí yo le saqué una foto, y ese es el primer instante del sistema, ¿ok?
O sea, tengo una barra muy caliente rodeada de agua. Eso es lo que tengo. Esa es la foto, ese es el instante inicial. ¿Ya? Ahí, desde ahí empiezo a ver. Entonces, como me dicen que el sistema es aislado, que no hay transferencia de calor al final con el ambiente, y tampoco sale masa, ni entra, ni nada, tenemos que lo que entra es cero. ¿Ya? Por las mismas razones, tenemos que lo que sale es cero. ¿Sí? Entonces tenemos lo que se acumula. ¿Qué se acumula en un sistema cerrado? La energía interna, ¿cierto? Entonces acá lo que vamos a tener es que lo que se acumula va a ser igual a un delta U. ¿Sí? ¿Qué es el delta U? Es M por la energía interna, ¿ya? Entonces acá lo que voy a tener es que en el instante inicial voy a tener M de agua por la energía interna del agua, ¿cierto? Inicial. Y. Bueno, esta masa no varía, así que no vale mucha pena. Entonces tengo la del agua y tengo la masa del metal, ¿ya? Por la energía interna del metal al inicio, ¿ok? Y por otro lado, en el instante final, tengo la masa de agua por la energía interna del agua final más la masa de agua, o sea, disculpen, la masa de metal por la energía interna del metal. ¿Ok? Final. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice este delta U? Que lo que voy a tener es la diferencia entre lo final menos lo inicial, ¿cierto? Entonces al final es la resta de esto con esto, ¿ok? Ya, y ahí yo recuerdo que para una sustancia incompresible el U lo puedo escribir como un calor específico por la temperatura, ¿ok? Entonces después reordeno y llego a lo que está acá. ¿Ahora queda claro? Sí, muchas gracias. Creo que Ya, primero bacán. tengo una tía, así que voy a ir un poco más tarde. Pero un poco más tarde. Oye, Sí, porque son Sí, hay las más 12:43. no. Se supone que termina a las 1:15. Ahí la muteé. También voy a mutear a José Salinas, que tiene el micrófono abierto. Ya, pues chiquillos, entonces espero que todos hayan quedado claro con esto. Yo de repente voy medio rápido porque la costumbre, ¿ya? Pero ustedes me pueden detener y puedo explicar con más detalle. Ya, entonces, díganme que sí, si quedaron bien con esto. Sí, ahora se entendió. Ya, bacán. Entonces lo voy a borrar. Ya, entonces tenemos este balance de energía y acá, como les decía, conocemos todas las variables y nos vamos a despejar esta T2. ¿Ya? Entonces despejamos T2 y nos queda esto. ¿Ya? Y esto nos da 297.43 Kelvin. ¿Ya? Entonces ya conocemos a cuál es la temperatura que llega al sistema. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer el balance de entropía. Entonces, el balance de entropía, como les decía anteriormente, es lo que entra más lo que se genera, es igual a lo que sale más lo que se acumula. Entonces, nuevamente tenemos que no entra nada ni sale nada. ¿Ya? Entonces vamos a tener generación y acumulación. Entonces, bueno, es lo que acabo de decir. Entonces, acá lo que vamos a tener es que la entropía generada, ¿sí? Lo que se genera siempre se escribe como S generada, ¿ya? Es igual a ¿qué? A lo que se acumula. Entonces, ¿qué es lo que se acumula? Entropía para el sistema. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Esto es la masa del agua multiplicado por la variación de entropía. ¿Ya? Esto era con
acá tenemos una variación de entropía, ¿ya? Entonces, dicho esto, esto es análogo a lo que pasaba con la acumulación de energía interna. Ahora solamente estamos tomando la entropía. Dicho esto, nosotros tenemos que calcular estos delta, ¿ya? Estas diferencias. Entonces, tenemos que recordar la expresión de variación de entropía para una sustancia incompresible, que va a hacer que esta diferencia es igual al calor específico por el logaritmo de la temperatura final menos partido por la temperatura inicial. ¿Ok? Entonces, acá, si se dan cuenta, es solo reemplazar los valores. Ya, nuevamente esto tiene que estar en Kelvin, todo. Y eso. Ya, entonces, si yo hago esto para el agua, me da que la entropía es de 42.94 Joule por kilogramo Kelvin. Y si lo hago para el metal, me da que la entropía es menos 530.4 Joule kilogramo Kelvin. ¿Ok? Entonces, con eso, después yo lo meto acá, estos resultados, y me da que la entropía generada es 196.985 Joule por Kelvin. ¿Ok? Entonces, fíjense que la entropía generada es positiva. O sea que esto puede ocurrir y no hace sentido. ¿Por qué? Porque la barra de metal estaba caliente, el agua estaba más fría, los mezclé y saqué una temperatura entre las dos temperaturas entre la temperatura del agua y la temperatura del metal. ¿Ya? Y claro, y esto es lo que nos está diciendo al final, sí, esto puede ocurrir en la realidad. ¿Ya? Eso. ¿Alguna consulta? Ya, supongo que no. Ya, el ejercicio 2. Un flujo de vapor entra a una turbina con una presión de 30 bar, una temperatura de 400 grados Celsius y una velocidad de 160 metros por segundo. El vapor sale saturado a 100 grados Celsius y una velocidad de 100 metros por segundo. En estado estacionario, la turbina produce un trabajo igual a 540 kJ por kilogramo. La transferencia de calor entre turbina y su entorno tiene lugar a una temperatura media en la superficie externa de 350 Kelvin. Entonces nos dice que determinemos la entropía generada, ¿ya? Entonces fíjense que acá conocemos los estados de entrada y salida de la turbina, y vamos a aplicar los balances nuevamente, y vamos a obtener cuál es la entropía que se está generando en este proceso. Entonces, conocemos los estados de fluido de entrada y salida de la turbina, y además sabemos que es un vapor sobrecalentado y un vapor saturado, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el estado 1 conocemos presión, temperatura y su velocidad, ¿ya? Entonces, del estado 2, además conocemos que la calidad es 1, o sea que es un vapor saturado, y que la temperatura es de 100 grados Celsius, ¿ya? Y que la velocidad es de 160 metros por segundo. ¿Ya? Entonces acá se puede ver un diagrama de temperatura-entropía, cómo va a ser el proceso, ¿ya? Que al final parto acá arriba y termino con un vapor saturado, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero que nada, podemos calcular las propiedades de los estados, ¿ya? Podemos calcular la entalpía y la entropía por medio de las tablas, ¿ya? Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos al final, al menos a partir de esta información. Entonces acá vamos a hacer supuestos, vamos a decir que es estacionario, o sea que la masa que entra es igual a la masa que sale. Suponemos que el calor, y además vamos a suponer en un principio que el calor sale de la turbina, ¿ya? Y eso, los signos al final nos van a decir si esto era así o no. Entonces ahora, si nosotros hacemos un balance de energía, tenemos que lo que entra es igual a lo que sale más lo que se acumula, ¿ya? ¿Qué términos tengo que borrar acá si es estacionario? ¿Alguien? El que se acumula. El que se acumula, ¿cierto? El que se acumula es 0. Entonces, ya con eso en mente, tenemos que lo que entra es igual a lo que sale. Entonces acá yo hice un pequeño esquema. Lo que entra es el flujo básico que entra al final. Esto le falta un puntito porque es flujo. Ya, y más su energía. Ya que va a ser la energía de flujo, que es la entalpía, más la energía cinética, ¿ya? Acá, como vieron la energía cinética, yo la incorporo a mis cálculos, y no hay ningún problema, porque conozco los dos,
¿ya? No me va a arrojar una nueva incógnita. Ya, entonces acá tengo la energía cinética, ¿ok? A la entrada y la salida. Entonces tengo esto, y además tengo que se transfiere calor hacia el ambiente, y que también se transfiere potencia, ¿ok? Esto es todo con puntito. Ya, entonces con esto, el balance de energía, lo que entra es igual a lo que sale, lo que entra es el flujo básico con su respectiva energía de entrada, flujo básico, su respectiva energía de salida, más el calor, más la potencia que se está produciendo. ¿Ya? Me equivoqué de nuevo acá, con puntitos. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir todo por el flujo básico. ¿Ya? ¿Por qué vamos a dividir todo por el flujo básico? Porque como no lo conozco, puedo escribir todo esto en función de la masa. ¿Ya? Entonces, va a quedar así. ¿Ok? Esto es reescrito. Al final voy a calcular cuánto es el trabajo por unidad de masa, cuánto es el calor transferido por unidad de masa que va a circular por el sistema. ¿Ya? Entonces, con esto, yo puedo determinar el calor. ¿Sí? Reemplazando todos los valores que conozco, me lo dieron, lo calculamos, y con eso yo determino cuánto es el calor. ¿Ya? Entonces, como ya determiné cuánto es el calor que se transfiere en el sistema, nosotros ahora podemos pasar a evaluarlo en la segunda ley de la termodinámica. ¿Ya? Entonces ahora recordamos cómo es el balance. Entonces, nuevamente, como nos dijo la compañera, tenemos que esta acumulación va a ser cero. Entonces nos va a quedar lo que entra más lo que se genera es igual a lo que sale. ¿Ya? Entonces acá, bueno, eso es lo que decía anteriormente, y acá lo que tenemos que lo que entra es el flujo másico por su entropía, ¿sí? Por su entropía específica. Acuérdense que esto es, si la entropía es kilojoule partido Kelvin, ya, en este caso en específico va a ser watt partido Kelvin, porque esto lleva un puntito, porque vamos a escribir en flujo, ¿ya? Disculpen. Entonces esto es watt partido Kelvin, ¿ok? Entonces este de acá, acuérdense que es o sea, en este caso diría joule partido kilogramo Kelvin, ¿ya? Esta es la unidad de la entropía específica. ¿Ya? Esto acá lo mismo, y esto es el calor que calculamos delante, que es una transferencia de calor, que es con Q punto, partido por la temperatura. ¿Ya? Entonces, nuevamente, dividimos todo por el flujo básico y nos queda así. Al final, que la entropía específica de entrada más la entropía de generación específica va a ser igual a la entropía específica de salida partido por el calor partido de la temperatura por el flujo máximo. ¿Ya? Entonces, acá esto es importante. Saber cuál es esa temperatura. ¿Ya? Entonces, en este caso, a nosotros nos dicen que la carcasa de la turbina está a una cierta temperatura. ¿Ya? Esta superficie está a una cierta temperatura. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que por acá adentro va a circular nuestro fluido, como les decía, va a pasar por el rodete. Ay, no sé cómo dibujarlo. Bueno, va a pasar por el rodete y después va a salir. ¿Ya? Entonces, nosotros esta temperatura generalmente se toma como la temperatura del reservorio térmico al que se transfiere este calor. ¿Ya? En particular para este ejercicio, como nos dieron la temperatura de la carcasa de la turbina, vamos a considerar esa. ¿Ya? Pero generalmente es esa temperatura. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de cilindro-pistón, ¿ya? Y esto está caliente al principio, ¿ok? Está caliente al principio, ¿ya? Entonces esto va a empezar a transferir calor al ambiente, ¿ok? Entonces, cuando yo haga el balance de entropía de esta situación,
la temperatura que voy a tener que tomar, esta temperatura de acá abajo, esta, va a ser la temperatura del reservorio. ¿Y cuál es el reservorio en este caso? El reservorio térmico al que va a ir transferido este calor va a ser al ambiente. Entonces esta va a ser temperatura ambiente. ¿Ok? Ese es el criterio para seleccionar esta temperatura. ¿Ya? En este caso tomamos la carcasa de la turbina porque es lo que nos da. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces conocemos este Q partido en M punto. ¿Ya? Entonces, como conocemos ya la entropía del estado, la entropía específica del estado de entrada y de salida, podemos despejar cuánto es la entropía generada. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos da la entropía generada. ¿Ok? Entonces, ahora si se dan cuenta, si volvemos atrás un poquito, ya, al final, a grosso modo lo que estamos haciendo en la turbina es expandir de una presión a otra. ¿Ya? Expandimos de una presión a otra. ¿Ok? Entonces, fíjense que esta línea, si fuera así, este estado energético de acá, ese punto de ahí, entonces lo voy a poner acá. ¿Cuál es la diferencia entre este estado y el que estábamos considerando, que era este vapor saturado? O sea, sí, vapor saturado. ¿Cuál es la diferencia, chicos? ¿En qué se diferencia este punto de acá con este de acá, que acabo de dibujar? ¿Nadie se acuerda? No. Ya, lo que estoy preguntando es cuál es la diferencia entre este punto de acá con este punto de acá. Porque fíjense, yo cuando tiro esta línea recta... La calidad. La calidad, sí. Sí, muy bien. O sea que acá, en vez de salir como un vapor saturado, saldría como una mezcla bifásica, ¿cierto? Y acá fíjense que yo dibujo la línea recta. O sea, ¿qué dibujo? Cuando yo tengo un diagrama entropía-temperatura y dibujo una línea vertical hacia abajo. Estoy al final considerando entropía constante, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, como tengo entropía constante, este proceso que dibujé acá con esta flecha es el proceso isentrópico. ¿Ok? Entonces, como decía la compañera, claro, acá voy a tener calidad, voy a tener una mezcla bifásica. Y en términos de entalpía, ¿qué entalpía va a ser mayor? ¿Esta, la de 1 o la de 2? ¿Se acuerdan? ¿Cuál estado energético tiene una mayor cantidad de energía? ¿El vapor saturado o esta mezcla bifásica? ¿El vapor saturado? El vapor saturado, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué me interesa a mí en la turbina? La potencia va a ser, ya, el flujo máximo, olvidémonos olvidémonos de lo que está, del ejercicio, hagámoslo como a grosso modo, ¿no? A mí me interesa que tengo que el H inicial menos el H final va a ser igual a la potencia producida, ¿cierto? ¿Sí? Al final es la diferencia Sí. de... Ya. Entonces, fíjense en lo siguiente. ¿Qué pasa entonces con la potencia? ¿Cómo va a ser la potencia que produzco cuando expando hasta 1 con respecto a la potencia que produzco cuando expando hasta 2? ¿Cuál va a ser mayor? Ya, le doy 3 puntos al que me diga cuál es mayor. No, es que me perdí. ¿Podés repetirlo? Por favor. Ya. Tenemos dos potencias, ¿ya? Una, ya, el estado inicial siempre es el mismo, y tenemos la entalpía de 1, esta es una opción,
o lo otro es que sea con la entalpía de 2, ¿ya? Que es la mezcla bifásica. Entonces nosotros estábamos conversando y ustedes me decían que claro, que la mezcla bifásica era un estado de menor energía que el vapor saturado, ¿ya? Entonces eso al final se resume en que la entalpía de 2 es menor que la de 1. ¿Ya? Entonces yo le estoy preguntando ahora, ¿qué potencia sería mayor? Si yo salgo en el estado 1 o en el estado 2. 2. En 2, ¿no es cierto? Y fíjense que esa es la condición isentrópica, ¿ya? O sea, en el mundo ideal a mí me encantaría que no existiera transferencia de calor, ¿ya? Que a pesar de que yo esté pasando este fluido caliente, no hay energía que se esté perdiendo del fluido, ¿cachai? Hacia el ambiente, sino que toda esa energía se transformara en potencia. Pero en realidad no es así, ¿ok? Entonces, este es el tipo de cosas que nos permite analizar la segunda ley de la termodinámica, ¿ya? No sé si me entienden. Que al final, si yo considero el estado isentrópico, voy a maximizar, voy a encontrar el máximo teórico de la potencia que puedo producir en este caso con esta turbina. ¿Ya? Eso. Ya, entonces, dicho eso, vamos al siguiente ejercicio. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Qué hora es? La 1. Ya. Ya nos queda el tiempo suficiente. Esto ya lo vimos. Ya. Ya, este es el último ejercicio. Dice lo siguiente: se comprime adiabáticamente una masa de ahí falta una masa de refrigerante 134A contenida en un dispositivo cilindro pistón. Desde vapor saturado a menos 12 grados hasta una presión final de 8 bar. Determínese el trabajo mínimo teórico requerido por unidad de masa de refrigerante. ¿Ya? Entonces acá nuevamente vamos a trabajar como dividiendo todo por los flujos básicos. Ya, entonces, primero que nada, paso 1 como siempre, definir los estados. Del estado 1 conocemos la calidad de la temperatura, ¿ya? Bueno, ese es un 1, no un signo de exclamación. Y como conocemos ambas propiedades, nosotros podemos sacar al final de las tablas las propiedades que nos interesan, que es entropía y energía interna. ¿Ya? No sacamos entalpía porque sabemos que es un sistema cerrado, entonces como no van a haber flujos saliendo ni entrando, trabajamos eh, con la, con la energía interna, ¿ya? Y esta nos va a servir para la segunda ley. Entonces tenemos primera ley y segunda ley, ¿ya? Sacamos eso, y para el estado 2 solo conocemos la presión, ¿ya? Que es de 8 bar. Entonces, como conocemos solo una propiedad, en un principio no vamos a poder determinar cuál es el estado de salida, ¿ya? Por ende no podemos calcular todavía. Entonces ahora lo que vamos a hacer es revisar los balances de energía y entropía para ver qué podemos hacer. Ya, entonces respecto al balance de energía, bueno, el balance de energía acá, chiquillo, es este. Debe haber puesto la imagen. Esto, y al final a esto se le está haciendo un trabajo, ya una fuerza al final que va a terminar en una compresión. Ya, o sea que esto estaba ahí y ahora va a llegar acá. Ya, entonces va a aumentar la presión dentro. Ya, y nos dicen que es adiabático, que no hay transferencia de calor con el ambiente. Entonces es un sistema cerrado, entra trabajo de compresión y hacemos todo el brazo por unidad de masa. ¿Ya? Entonces decimos que el trabajo por unidad de masa va a ser igual a la variación de energía interna. ¿Ya? Ya, esto no lo escribí así como entra, genera, o sea, entra, sale, acumula, pero supongo que todos entienden esto, ¿cierto? ¿Hay alguien que no entienda esto, chiquillo? ¿Puedes igual dejarlo como explicado? Ya, entonces, ya. Mira, entonces, Natalia, nosotros siempre partimos de la base de lo siguiente: entra igual a sale más acumula, ¿cierto? En un balance de energía. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que entrar un trabajo, se le hace una fuerza al sistema, ¿sí? Para que este se comprima, ¿ya? Entonces, como se le hace esta fuerza, tenemos que va a entrar un trabajo, ¿ya? Que es este de acá, ¿sí? Y lo que se acumula
nuevamente es lo mismo. Es una variación de energía interna, ¿ya? Pero acá, si se dan cuenta, como estamos escribiendo en función de la masa, vamos a escribir, o sea, como estamos escribiendo, claro, en función de la masa, o sea que por kilogramo al final, tenemos que es una variación de energía interna específica, ¿ya? Entonces, dicho esto, nosotros sabemos que esto corresponde a la variación entre el estado final y el inicial, y por esto es U2 menos U1, ¿ya? Y haciendo esas consideraciones llegamos a esto, ¿ok? Entonces, como dice acá, tenemos dos incógnitas al final, que es el trabajo por unidad de masa y la energía interna específica del estado final, ¿ya? Ahora, nosotros conocíamos la presión y si determinamos esta energía interna o cualquier otra propiedad, vamos a poder determinar todo el estado, ¿ya? Entonces, esto es toda la información que podemos sacar acá. O sea que todavía acá no podemos resolver. Entonces ahora nos vamos a ir al balance de entropía. Entonces, el sistema es cerrado, no hay transferencia de calor, entonces podemos plantear el balance de entropía. Nuevamente, entra más genera igual a sale más acumula, ¿ya? Entonces acá no entra nada. ¿Por qué? Porque el trabajo no genera entropía, no sale nada tampoco. Además, acuérdense que es un sistema cerrado, no hay transferencias de masa, entonces lo que se genera es igual a lo que se acumula. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Que la entropía de generación, acá lo escribí ya al tiro como específico, ¿ya? Como partido por la masa, lo podría haber escrito, para seguir con la notación de antes, podría haber escrito S de generación con mayúscula, partido en la masa, ya es lo mismo. Y este S de generación al final va a ser igual a lo que se acumula, que en este caso es la variación de entropía del sistema. Al final va a ser la diferencia entre la entropía final de la masa refrigerante menos la entropía inicial, ¿ya? Entonces, chiquillos, con eso, ya, tenemos el balance de entropía. Pero ahora, como nosotros estamos buscando el mínimo trabajo teórico que tenemos que ingresar, ¿ya? Como es el mínimo siempre lo asocio con el proceso reversible, ¿ok? Y el proceso reversible nos da esta condición de acá, proceso reversible, ¿ya? Que al final la entropía generada es cero, ¿ok? Que es como les mostraba antes con la turbina, que cuando la entropía generada es cero, cuando nosotros bajamos de forma isentrópica, llegamos a un estado energético de menor energía, por ejemplo, y nos permite producir una mayor cantidad de trabajo, ¿ok? Ahora, después les voy a mostrar el diagrama porque la compresión es un poco distinta, ¿ya? Entonces, al final, ¿qué nos va a decir esto? Que la entropía generada sea cero, es que la entropía final es igual a la inicial. Y esto se llama que sea isoentrópico. Ya, no sé si es isoentrópico o isentrópico. Creo que lo he visto de las dos formas, así que no sé cuál es la correcta o si los dos están bien. ¿Ya? Pero es isentrópico o isentrópico. Entonces, con esto ya tenemos dos propiedades del estado final. Tenemos su presión y su entropía. ¿Ya? Entonces, con esto ya podemos determinar el estado 2, ¿sí? Y obtener energía interna y poder despejar cuánto es este mínimo trabajo, ¿ya? Entonces acá ahora determinamos U2 por medio de la entropía y la presión, ¿ya? Entonces acá yo saqué la energía interna y además saqué la temperatura, ¿ya? Que entonces al final que esto se va a comprimir y va a llegar a 37,4 grados Celsius, ¿ya? Entonces, reemplazamos el balance de energía y tenemos que el mínimo trabajo por unidad de masa de refrigerante que va a estar dentro del cilindro, del sistema cilindro-pistón, va a ser 28,98 kJ por kilogramo de masa de refrigerante. Entonces, ya, acá terminamos el ejercicio, pero obviamente le agregué un poquito más. Tenemos el estado 3. Entonces yo voy a plantear este nuevo estado 3, que me lo saqué de la manga nomás para mostrarles algo. Entonces yo digo que la presión 3 va a ser igual a la presión de 2, o sea que van a llegar los dos estados nos van a llevar a la misma presión. Y voy a decir que la temperatura de 3
es 4 grados mayor que la temperatura de 2, ¿ya? O sea que nos da 41,34. ¿Ya? Entonces, con estos valores yo puedo recalcular al final la energía interna y el trabajo, ¿ya? Entonces, tengo la energía interna que calculé y recalculo el trabajo y me doy cuenta de algo, que este trabajo, que es de 32,63 kJ por kilogramo, es mayor al trabajo mínimo teórico que habíamos calculado, ¿ya? Entonces, ahora si yo hago el balance de entropía, como ya conozco las propiedades de este estado, sé que la entropía del estado es esta, ¿ya? Y si hago el balance de entropía, me encuentro que la entropía generada ya no es 0, ¿sí? Que ahora es mayor a 0. O sea que es un proceso irreversible, ¿ok? ¿Qué es lo que podría ocurrir en la realidad? Porque en la realidad nunca ocurre el proceso reversible, ¿ya? Eso no pasa. Entonces, dicho esto, tenemos primero el trabajo mínimo, que es este, que es ir de 1 a 2, como les mostraba anteriormente, que la línea, que claro, que es esta línea azul, y que les mostraba anteriormente que al final es ir de forma isentrópica, ¿ya? Con la misma entropía. Hoy me quedó súper mal la línea, pero es un proceso isentrópico, ¿ya? A ver si ahora sí, igual me quedó mal. Pero al final estos van en la misma, en vertical, ¿ya? Y al otro lado, tengo el otro proceso, ¿ya? Que es ir de 1 a este estado 3 que les planteé de la nada, ¿ya? Entonces quiero que se den cuenta de algo. ¿Por qué les decía que era un poco distinto el comprimir a expandir en la turbina? En la turbina yo quiero producir potencia, ¿sí? En cambio acá, entonces yo lo que quiero al final es hacer que esta diferencia sea la máxima posible, sacarle todo el provecho que pueda, ¿ya? Pero por otro lado, en la compresión, nosotros queremos invertir el menos trabajo posible, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues no sé si han visto los compresores, que son típicos estos que tienen el estanque y el compresor está acá arriba, que generalmente se ven como unas cositas acá, ¿sí? Y esto es un estanque, entonces ahí a mí lo que me gustaría es invertir la menor energía posible para poder comprimir este gas, porque a mí lo que me interesa es la presión. Ponte tú, no sé qué ejemplo les puedo dar, no se me ocurre nada de aire comprimido, quizá el sistema va a abrir la puerta de las micros, creo que ese es con aire comprimido, la puerta de las micros, sí, pues. Bueno, en ese caso, a mí me gustaría invertir la menor cantidad de energía posible, pero lamentablemente, como en la realidad van a existir estas irreversibilidades, yo no voy a poder comprimir hasta este estado de acá, al mínimo, sino que siempre voy a llegar un poco más arriba, siempre se me va a calentar más el fluido, que en este caso es aire, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, esta es la diferencia entre un proceso isentrópico, un proceso reversible, con un proceso irreversible, ¿ok? Al final el reversible siempre voy a tener que gastar más, o haciendo este símil de turbina con compresor, en la turbina voy a sacar todo el provecho posible, o sea, no, pues, disculpen, en la turbina no voy a poder sacar todo el provecho posible, y en la compresión siempre voy a tener que gastar de más, en teoría, ¿ya? Con respecto a este mínimo. Entonces, eso es lo que nos ayuda al final esta segunda ley de la termodinámica, ¿ya? Y yo puedo reconocer, por ejemplo, cuáles van a ser... Porque, por ejemplo, para la turbina yo puedo poner una carcasa que tenga un buen aislante térmico y puedo reducir este calor que estoy transfiriendo, y por ende voy a poder reducir estas irreversibilidades que se generan, ya la pérdida de energía por transferencia de calor hacia el ambiente. ¿Ya? Eso. Ya, bueno, y para terminar, ¿qué hora es? Nos quedan 15 minutos. Ya. Entonces, para terminar, chiquillos, el ejercicio propuesto es este. Ya dice: un inventor asegura haber desarrollado un invento que, sin consumo de energía transferida por flujo de trabajo o calor,
es capaz de producir una corriente de aire frío y otra de aire caliente a partir de una única corriente a temperatura intermedia. El inventor proporciona los resultados de un test en régimen estacionario que indican que cuando entra aire a una temperatura de 21,1 grados Celsius y una presión de 5,1 atmósferas, las corrientes de salida tienen temperaturas de menos 17,8 y 79,4 grados Celsius, ambas con una presión de 1 atmósfera. La masa fría supone el 60% del total que entra en el dispositivo. Evalúe la aseveración del inventor, empleando el modelo de gas ideal para el aire y despreciando variaciones de energía cinética o potencial de los flujos de entrada y salida, ¿ya? Entonces a ustedes acá le dan todos los estados, ¿ya? Le dan este de acá, tienen dos propiedades, entonces pueden determinar todo lo demás, ¿ya? Y lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente, ya, plantear el balance de masa, ¿ok? Después plantean el balance de energía y comprueban si se cumple la primera ley. ¿Ya? Entonces acá ustedes me van a decir, sí, se cumple la primera ley. O me van a decir, no, no se cumple la primera ley. ¿Ya? Entonces acá ustedes concluyen y dicen, no, esta hueá no puede funcionar porque no cumple la primera ley de la termodinámica, entonces no están metiendo en todos lados, no funciona. Entonces, pero por otro lado, si funciona, ustedes lo que van a hacer es plantear el balance de entropía y comprobar si se cumple la segunda ley. Entonces, nuevamente, van a decir, ya, si se cumple la segunda ley, entonces este dispositivo puede existir, ¿ya? Si no me dicen, no, este bueno es un chanta, ¿ya? Y por último, bueno, es decir esto, concluir, al final decir si se puede o no construir este dispositivo en la realidad, ¿ya? Eso. Este va a ser el ejercicio y bueno, y me mandan el desarrollo, ¿ya? No sé si quieren que en este ratito lo empecemos a desarrollar o se quieren ir. Honestamente, en este preciso momento me acomoda más irme porque tengo que hacer como 3 trabajos más. Y este yo creo que lo voy a hacer más tranquila. Ya, bacán. Ya, pues. Oye, chiquillos, yo lo que hago, espero dejar de grabar.